seguridad social. El día de hoy vamos a trabajar en particular todo lo referente a las pensiones y jubilaciones. Y en la segunda sesión trabajaríamos todo lo referente a la salud, a la vivienda y a otras prestaciones que nos brinda el ISSSTE, ya que es el servicio médico al cual pertenecemos por ser trabajadores al servicio del Estado. Entonces, esta es la idea de nuestros dos conversatorios para tener un panorama amplio de lo que es la seguridad social, en particular para nosotros. El día de hoy tenemos como temas los antecedentes a lo que fue la reforma de 2007, que instituye el pensioniste y además establece el 10º transitorio para los jubilados que no aceptamos esta forma de pensiones a través de cuentas individuales. Y después de la reforma de 2007 y finalmente la UMA, para llegar a algunas conclusiones de todo lo que ha sido el proceso de privatización de la seguridad social, como así nosotros lo consideramos. Entonces son 3 temas con sus conclusiones los que abordaríamos el día de hoy. Y bueno, después de las diferentes exposiciones habría preguntas para poder contestar las dudas que hubiera en ese sentido, ¿no? Entonces comenzamos con esta parte de los antecedentes de lo que ha sido la privatización de la seguridad social. Esta fue una reforma largamente anunciada durante cerca de 10 años, más o menos, pero que fue teniendo antecedentes muy importantes, los cuales es importante ver, analizar, porque no es una reforma que surge de repente, sino es parte de todo un proceso que se vivía ya en nuestro país. Nosotros lo hemos caracterizado como la privatización de la seguridad social, ya que en el marco de la globalización y el trazo de políticas neoliberales de las grandes instituciones bancarias como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Institucional, Fondo Monetario Internacional, y después una organización que va a permear la política en todo el mundo y en particular en Latinoamérica, la OCDE. Bajo este mandato de estas instituciones financieras, los estados, y en particular el de México, va a impulsar una política de privatizaciones a todos los niveles, ¿no? Iniciando con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que es el encargado de privatizar todas las empresas que tenía el Estado. Después se avanzará en el adelgazamiento del Estado y después en ir avanzando en la privatización de la seguridad social, también de alguna manera en la educación pública. Estas privatizaciones, decimos nosotros, solo van a beneficiar a los grandes empresarios, no a los empresarios en general, sino a los grandes empresarios, al capital, tanto nacional como extranjero, y en particular decimos al capital financiero, ese capital que es dueño de los grandes bancos a nivel internacional, ¿no? Estos van a ser los principales beneficiarios. La justificación para impulsar esta privatización de esta seguridad social se sustenta en un análisis que decimos nosotros es unilateral y tendencioso que hace el Estado a partir de estudios que le ofrece el Banco Mundial y la OCDE para poder hacer cambios en la seguridad social. El fundamento principal es que la seguridad social se encuentra en crisis. Para ellos, esta crisis se expresa en el deterioro del servicio médico y sobre todo en el sistema de pensiones. Ellos dicen que cada día, al incrementarse la expectativa de vida, hay más jubilados y estos jubilados y pensionados absorben más presupuesto de la seguridad social, en este caso del ISSSTE. Esto es falso. Falso porque durante las políticas de austeridad que hemos visto desde los 80s hasta la actualidad, decíamos que el Estado se adelgazó. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez hay menos trabajadores, que cada vez hay menos financiamiento, en este caso, para la seguridad social. Entonces, ¿cómo puede haber una crisis en ese sentido si tenemos menos trabajadores? Junto con el deterioro de los salarios y de las condiciones de trabajo. O sea, este es uno de las razones por las que se deteriora. Y en el fondo nosotros decimos, el deterioro es fundamentalmente porque a nivel mundial y a nivel nacional, la riqueza que se genera en el país es cada vez apropiada por unas cuantas familias. O sea, la mayoría de la riqueza producida solamente la tienen unas familias y la mayoría de
los trabajadores o de la población se sume en la miseria y en la pobreza, en el desempleo. Esta es la verdadera causa, que una parte pequeñísima de la sociedad se apropia de la riqueza. Y nos dicen que no hay dinero, claro, no hay dinero en las manos del Estado, pero sí hay dinero producido por la riqueza de los trabajadores y de los pueblos. Nada más que esta está en unas cuantas manos. Y la historia de la privatización de la seguridad social en nuestro país, sobre todo del IMSS y del ISSSTE, nosotros decimos que arranca desde 1990 con la imposición de uno de los fondos que se va a crear, llamado Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Educación, que actualmente algunos compañeros tienen el descuento en sus cheques, y es generada por las propias autoridades y por el propio sindicato. En ese entonces, ya el representante del CENTE, ya en ese sentido, ¿no? Después de lo que fue el movimiento magisterial de 1989, ella queda al frente del CENTE y va a trazar varias políticas que el chavismo tiene ideadas en contra de los trabajadores. Una de ellas es amortiguar el problema de las pensiones, que cada vez se incrementa más, ¿no? Ese problema tiene que ver con el monto que reciben los pensionados y jubilados y que se deteriora con el paso de los tiempos. Entonces se van a buscar fórmulas que impidan o que amortigüen, ¿sí? Amortigüen ese deterioro para los trabajadores y en particular para los trabajadores de la educación. En 1990, después del movimiento magisterial, se plantea por parte del sindicato, por el Baster Gordillo y por parte del gobierno, la creación del Fondo de Retiro para los Trabajadores de la Educación. Este será la creación de la primer política de cuentas individuales, es decir, que cada trabajador vaya teniendo los recursos para su propia jubilación. Aunque se menciona que es un complemento para el retiro, pues ya abre la puerta para que los bancos puedan participar en el retiro de los trabajadores a través de sus cuentas, que obviamente se le entregarán hasta que éste se retire. Mientras los bancos irán acumulando esa riqueza. Entonces, decíamos, esta prestación es adicional a lo que es la pensión, la jubilación, el retiro, ¿no? Es voluntario, nos dicen que es voluntario este forte. Sin embargo, en el arranque de este forte, a los trabajadores de la educación se nos impuso. Cuando menos nos dimos cuenta, ya teníamos un descuento que se llamaba forte, y al preguntar nosotros a qué se debía, decían que pues era la nueva cuenta individual que se nos había creado. Nosotros dijimos, no dimos nuestro consentimiento para que esta cuenta se nos abriera y se nos descontara. Entonces, ante la presión de los trabajadores, se tuvo que regresar ese dinero. Después de un tiempo, imaginamos que jineteado, se nos regresó. Pero ya se habrían creado estas cuentas a las cuales los trabajadores de manera voluntaria podían acceder, y se iba a integrar por 3 apartados. Unas cuotas que diera el gobierno, pero este dinero que diera el gobierno sería un préstamo. Solamente se podría tener acceso a los intereses que otorgara este préstamo de este dinero. El trabajador con una cuota y el sindicato también aportando un 10% de las cuotas sindicales para crear este fondo de retiro, ¿sí? Era para trabajadores de base y de confianza, y el banco que inició las cuentas individuales en ese entonces fue el Serfín, que fue el acuerdo entre el gobierno y el sindicato para que este banco llevara las cuentas de los trabajadores de la educación, ¿sí? Entonces, en general, durante esta etapa, pues hubo un rechazo claro, una denuncia de que pues era una forma de amortiguar la caída de las pensiones y no otorgar un salario digno a los trabajadores y por lo tanto una pensión digna. Este es el primer momento de estas cuentas individuales que van a llevar hacia futuro, hacia lo que hoy conocemos como pensionista. En 1992 se reforman las leyes del IMSS y del ISSSTE con varias afectaciones importantes. Se elimina la pensión dinámica, que cada año, de acuerdo a los salarios mínimos, se incrementaba, era permanente. Se incorpora el cofinanciamiento en la construcción de vivienda. Antes nosotros podíamos adquirir un crédito hipotecario a una cantidad fija, y ahora se impone un porcentaje mínimo del 30% del salario de los trabajadores. Ese cofinanciamiento que provocó y que ha provocado hasta nuestros días, pues el encarecimiento de la vivienda.
porque las empresas con las que se asocia el FOBISTE en particular, pues van a pelear por su ganancia, y esa ganancia pues va a salir del bolsillo de los trabajadores. Por eso se encarece, y se va a encarecer y se sigue encareciendo la vivienda, que debería de ser accesible, barata, para todos los trabajadores al servicio del Estado, pues se encarece con ese cofinanciamiento que se impone en 1992. Sin embargo, pues no hay una respuesta fuerte en ese sentido. En 1992 se crea el SAR, que podríamos decir es la segunda cuenta individual más importante que van a tener los trabajadores, también como un complemento para su jubilación. El sistema de ahorro para el retiro buscaba eso, nuevamente, amortiguar. Y esto ya es en general para todos los trabajadores, los afiliados ante el IMSS y los afiliados ante el ISSSTE. Todos vamos a tener una cuenta individual, en el caso nuestra, creada por el Estado, por la SEP, y en el caso de los trabajadores, pues por sus patrones, donde se busca, según la visión del inicial, se buscaba fomentar el ahorro interno para la inversión. Esto es algo muy importante de destacar, ¿no? Ya no van a ser los bancos, ya no va a ser el Estado el que aporte dinero para la inversión, para crear nuevas empresas, para crear nuevos hospitales, nuevas escuelas, ¿no? Sino ahora va a ser el ahorro de los trabajadores el que va a servir para impulsar esa inversión. Es decir, el futuro de los trabajadores, que va a ser su pensión, lo van a utilizar los grandes empresarios para enriquecerse más. Nos decían en ese entonces que esta cuenta era para mejorar la situación de los trabajadores al retiro, al pensionarnos, al jubilarnos, ¿no? Es decir, no nada más íbamos a recibir nuestra pensión del ISSSTE o del IMSS, sino también esta cantidad de dinero que se acumulara. Por eso decían que era complementario. ¿Cuáles van a ser las aportaciones que se iban a dar para el SAR? Un 2% para el retiro y un 5% para la vivienda. Esta cuenta, para los que ya laboramos en 1992 o después, antes de 2007, pues se nos reincorpora a la hora de jubilarnos, el 2% para el retiro y el 5% si no ejercimos ningún crédito FOBISTE. Ese 7% que ahorramos desde el 92 a la fecha, se nos reincorpora a la hora de jubilarnos. Aquí decimos, se abren las cuentas individuales, ya una segunda cuenta, ya estaba el Forte, ahora es el SAR. Los bancos van a manejar estas cuentas y cobrarán al trabajador por el manejo de las mismas. Es decir, primero nos imponen una cuenta para el ahorro y después que esos mismos bancos, de lo que ahorremos, ellos mismos van a cobrarnos una cuota para poder hacer funcionar ese sistema de ahorro para el retiro. Es decir, se les deposita nuestro dinero y aparte hay que pagarles porque manejen nuestro dinero. Ahí hay una contradicción muy fuerte en ese sentido, ¿no? El Banco de México va a ser el encargado de invertir. Hace poco, bueno, lo comentaremos después, pero hubo un préstamo del pensionista para el aeropuerto que iba a ser en Texcoco, que nunca se construyó, ¿no? Y quienes van a manejar, en el caso de los trabajadores de la educación, quien va a manejar nuestras cuentas y las manejó hasta que se creó el pensionista, fue Bancomer, el cual según nos tenía que informar bimestralmente de esas cuotas. Hoy este dinero del SAR nos llega a los que estamos en 10º transitorio, nos sigue llegando bimestralmente, aunque con retraso la información, pero nos sigue llegando bimestralmente y ahí nos enteramos cuál es el monto de nuestra cuenta del SAR. Algo que inicia ya directamente la afectación a los trabajadores del ISSSTE es en 1993 la famosa ley ISSSTE-León, que se reforma. ¿Sí? Desaparece, decíamos, la pensión dinámica. ¿Qué pretende esta ley ISSSTE-León? Pues cambiar lo que venía siendo la ley en referente a las pensiones, ¿sí? Y entonces empieza un proceso de agresión hacia esta prestación. ¿Cuál es la esencia de estas reformas? Incrementar las cuotas del trabajador, en este caso en la del ISSSTE-León, del 9 al 12%. El número de años para poderse jubilar. Al final de esta lucha que dan los compañeros de Nuevo León, sobre todo de la sección 50, se impone 31 años para las mujeres y 33 para los hombres. O sea, se incrementan los años para poderse jubilar. Ese es un avance que tiene
la afectación a las reformas, en este caso en particular en el estado de Nuevo León. Es interesante ver cómo esta reforma planteaba un total de 100 años para podernos jubilar, es decir, la suma entre nuestra edad y los años de servicio. Si yo tenía 50 años de edad, entonces se me iba a plantear 50 años de servicio. Si yo tenía 60 años de edad, pues 40 años de servicio. La cuestión era que ambos datos, la edad y los años de servicio, sumaran 100 años. Esto fue lo que obligó a nuestros compañeros del estado de Nuevo León a llevar a cabo un paro indefinido. La esencia de esta reforma es porque el ISSSTE León se había descapitalizado. Se debían 1.330 millones de nuevos pesos al ISSSTE León, por parte del gobierno del estado. Aquí vamos a descubrir algo que han hecho siempre los estados. Hacienda les entrega a los estados, a las entidades federativas, les entrega las aportaciones del ISSSTE y estos a su vez lo tienen que entregar al ISSSTE, ese dinero que ya va presupuestado. Sin embargo, los gobernadores han agarrado sistemáticamente ese dinero del ISSSTE para otras cosas. Dentro de ellos obviamente está pues el enriquecimiento de los gobernadores y de los políticos, ¿no? De esa manera se fueron descapitalizando buena parte del ISSSTE. Actualmente sabemos que hay una deuda de 60,000 millones de pesos, una deuda enorme que han dejado de pagar las entidades federativas, ¿no? Son 22,000 trabajadores los que se van a paro indefinido, se movilizan, exigiendo que se eche para atrás esta nueva ley del ISSSTE, ¿no? Y que obviamente quienes van a pagar los platos rotos de estos fraudes, pues vamos a ser los trabajadores, ¿no? En lo particular, ellos forman una comisión coordinadora de regiones porque desconocen, para variar, a la representación sindical charra, que nuevamente traiciona a los trabajadores, y tiene que ser un movimiento organizado de manera independiente el que defienda los intereses de la base. Entonces, por eso ellos forman una comisión coordinadora de regiones para impulsar el movimiento e impedir que esta ley pues sí hubo cambios importantes como el incremento de las cuotas y de la edad para jubilarse. Este movimiento dura 3 meses, dentro del cual pues logran mínimas modificaciones y no logran echar para atrás totalmente a la ley ISSSTE León. Ese mismo año, los trabajadores ya jubilados, organizados en la Coordinadora de Pensionados y Jubilados de la sección 9ª, estallan una huelga de hambre. Así como en el 89 los maestros pedimos un aumento salarial por la caída de nuestros ingresos, los jubilados también ya desesperados por la caída de las pensiones, obviamente es todavía más cruel esta caída de los ingresos de los jubilados, deciden estallar una huelga de hambre en las oficinas centrales del ISSSTE, ahí en Revolución, cuando estaban todavía ahí en Plaza de la República, ¿no? Desgraciadamente, el secretario en ese entonces, Martínez Corvalá, pues cerró toda posibilidad de mejora a los jubilados, aunque posteriormente ellos lograrían incrementos a sus pensiones, no como las querían plantear inicialmente, pero irían recuperando poco a poco las pensiones. Pero fue necesaria una huelga de hambre para evidenciar la caída que estaban sufriendo las pensiones en ese entonces. Y a nivel internacional, en esas mismas fechas, se dan luchas en Argentina, en Perú y en algunos otros países. En Argentina es muy interesante mencionarlo porque el gobierno decreta que ya no es posible pagarle las pensiones a los jubilados y se las suspende temporalmente, ¿no? Este es un caso muy extremo que se dio en este país, pero sí fue muy connotado que se dejó de pagar las pensiones a los jubilados en ese tiempo. Vienen otras reformas, como son la de 1995, ya en puerta ya la privatización general, no particular específica, sino general de todas las pensiones, ¿no? Con la imposición de las AFORES. Entonces nosotros decimos que aquí se inicia realmente la privatización de este derecho que tenemos los trabajadores, que se ganó, sí, se mantuvo con la lucha de todos. Entonces, con esta reforma va a desaparecer la jubilación como la conocemos, es decir, de carácter solidario, colectivo y vitalicio. Es decir, cuando nos jubilamos hasta que fallecemos, pues tenemos este derecho. Se crean ahora las famosas cuentas individuales a través de las AFORES y se van a abrir cuentas
para cada uno de los trabajadores. ¿Qué va a llevar a esto? A que el trabajador ya no va a tener una pensión asegurada, sino va a depender del ahorro que logre a través de toda su vida laboral. Pero pues aquí viene la primera contradicción. ¿Cuál va a ser ese ahorro ante la caída de los salarios permanentes? Entonces va a ser baja la pensión. No va a lograr la pensión que tenía en activo. Entonces por eso decimos que se privatiza. ¿Quiénes van a ser los principales beneficiarios de esta privatización? Pues los bancos. Porque los bancos van a abrir esas cuentas individuales, van a tener el dinero de los trabajadores y van a poderlo invertir tanto a nivel nacional como en el extranjero, ¿no? Desgraciadamente en esta etapa, pues no se dan movilizaciones importantes por parte de los trabajadores. Los primeros afectados, decíamos, son los trabajadores del Seguro Social. Sí hay un movimiento de jubilados, sí se movilizan, pero los trabajadores en activo no se movilizaron. Solamente se propagandizó la importancia de no inscribirse en las AFORES. Sin embargo, pues el Estado logra imponer esto igual con la complicidad de los charros del Seguro Social, ¿no? Que es donde inicialmente se habla estas cuentas individuales y se imponen las AFORES. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, en 1996 nos enteramos de un documento donde se hablaba ya de reformar la ley del ISSSTE. ¿Cuáles eran los ejes de esta reforma? Incrementar la edad para jubilarse a los 35 años. Incrementar también las cuotas que aportamos los trabajadores para en el mismo sentido del 8 al 12%. En esta ocasión sí se logra detener a partir de una gran movilización de los trabajadores al servicio del Estado y en particular del magisterio, y el 21 de marzo esta reforma es cancelada. El ISSSTE dice que sí hay intenciones, pero que no hay nada seguro, y se retracta y se impide que en ese año se pueda reformar la ley del ISSSTE. Otra vez, 2 años después, se vuelve a anunciar la necesidad de ley del ISSSTE, diciendo que ya las pensiones estaban absorbiendo gran cantidad del presupuesto de la institución y que era urgente modificar esta ley del ISSSTE, en particular lo referente a pensiones. En 2003 se envía una iniciativa nuevamente de reforma a la ley del ISSSTE y decíamos, pues el objetivo una y otra vez es privatizar las pensiones. En el 2004 se reforma la ley del régimen de pensiones de los trabajadores del IMSS. Aquí sí, ahora sí se movilizan los trabajadores porque les querían aplicar la nueva ley y ellos lograron mantener, no como nosotros, logran mantener su régimen de pensiones anterior a la entrada en vigor de las AFORES. Es decir, se iban a seguir jubilando como la ley anterior lo establecía, ¿no? Sin embargo, algo que también va a suceder con nosotros, los medios de comunicación van a jugar un papel importante en contra de los trabajadores y de su lucha. Es decir, insistir en que se tienen privilegios por las pensiones y que entonces no debe haber privilegios para los trabajadores y que por lo tanto se deben eliminar estas. Ellos hablan de privilegios a una pensión digna, ¿sí? A una pensión digna que tenemos los trabajadores. Comparémosla ahora que surgió mucho la cuestión de los magistrados, comparemos nuestra pensión con un magistrado y nada que ver, un abismo entre una y otra. En 2004 nuevamente se envía la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE. La CENTE nuevamente logra que esta campaña se detenga con las movilizaciones y nuevamente se congela esta reforma. En el 2005 se reforma el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS y esto se da porque el charro mayor del IMSS, apellidado Galina, traiciona a los trabajadores y acepta esta reforma al régimen de pensiones de los trabajadores del IMSS. Y es un golpe duro a los compañeros. En 2005 se nos presenta nuevamente un proyecto de reforma por Joel Ayala, que es el eterno secretario general de la FECHE y senador del PRI. Remite nuevamente una iniciativa al Senado para que se reforme. Sin embargo, las acciones de protesta por parte de la CENTE y de otros sindicatos y la instalación de un plantón nacional impide que esta reforma nuevamente se imponga.
En febrero de 2006, dice Joel Ayala que pues entra en receso la discusión, es decir, ya no se va a llevar a cabo esta reforma que él planteó. Aquí hay que aclarar que en ese entonces la pugna entre Joel Ayala y el Baster Gordillo por el control de la FEDSE era muy fuerte. Entonces, esas pugnas no permitieron que esta reforma en ese momento pudiera darse, ¿no? Sin embargo, ya teníamos claro que la reforma a la ley del ISSSTE o la contrarreforma a la ley del ISSSTE, tarde o temprano, se daría por parte del Estado. Y es en 2007, donde ya participa directamente el Baster Gordillo, se modifica esta ley del ISSSTE. Y bueno, esta segunda parte se la dejaríamos al compañero Carlos, que va a hablarnos de todo este proceso de reforma de lo que fue la ley del ISSSTE. Gracias. Bueno, sería de mi parte en el primer momento, entonces le cedería la palabra al compañero Carlos para avanzar en la segunda parte. Y buenas tardes, compañeros. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí está. Sí, okay. Bueno, ya decía Felipe que en el 92 se crea el SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro, y que esta reforma que hoy tenemos sus estragos se inicia en el 2007. Bueno, se promulga, pero ya mencionó él de manera general todos los antecedentes que tenemos respecto a ella. Entonces, tenemos nosotros que entre el 83 y el 2007 se da una situación de afectación o de un intento de reducir nuestra pensión, nuestro sistema de pensiones, porque el Estado siente que se han incrementado muchísimo los jubilados y requiere de alguna manera sanear las finanzas para no verse entrampado de forma económica. Entonces, esta reforma a la ley del ISSSTE es la que va a dar origen o a la creación de las cuentas individuales, las cuales van a ser administradas por las llamadas AFORES, con lo cual va a desaparecer el régimen donde la pensión era solidaria, vitalicia y dinámica. Todos aquellos que ingresaron antes de esta reforma de 2007, pues a partir de una lucha que se da, una lucha jurídica de miles de amparos a lo largo y ancho del país, como no se habían dado en ninguna otra circunstancia, logramos que el poder jurídico de alguna manera estableciera lo que se va a llamar el régimen del 10º transitorio, en los cuales se busca mantener la jubilación como estaban hasta antes de esta reforma, pero se alarga la edad de retiro, se prolonga también el tiempo laborado que se tiene que cubrir para lograr la pensión, y se establecen tablas que van a irse ajustando de forma periódica cada 2 años para ir incrementando el tiempo que los docentes tienen que estar trabajando, que los trabajadores tienen que estar haciendo. En el 97, como habíamos dicho, ya se había creado el SAR, y este SAR pues, fue el que da origen a las AFORES, que no son otra cosa más que administradoras de los fondos de retiro, es decir, ellos se encargan de manejar todo este dinero que está destinado para las pensiones de los trabajadores. Imagínense con esa cantidad lo que no se puede hacer por parte de la banca privada. Todos los trabajadores del Estado, una vez que cumplan sus 30 años de servicio, pueden solicitar su pensión al ISSSTE, pero siempre y cuando esto sea a partir de cierta edad, y la cantidad o el porcentaje de jubilación va a depender mucho de esas tablas que hemos venido mencionando. Entonces, tenemos que para este momento, para 2007, existían 3 tipos de trabajadores. Una que van a ser los jubilados y los pensionados que estaban en ese momento ya en esa condición. Ellos no sufren por esta reforma ninguna alteración, todo queda igual para ellos en ese momento. Los que sí van a haber modificado su situación van a ser los trabajadores de nuevo ingreso, que automáticamente, a partir de 2007, se van al sistema de cuentas individuales. Y los trabajadores que estábamos en activo, que teníamos, se nos dio a escoger 2 opciones. Una, el
el sistema de cuentas individuales o un sistema de reparto que se conoce como el 10º transitorio. Estas son las dos opciones que vamos a tener. La mayor parte de los trabajadores optaron por mantener una jubilación o una pensión que, aunque fuera baja económicamente, de alguna manera pudiera ser vitalicia, es decir, durante el tiempo de vida que le restaba al trabajador. Entonces, de esta manera, este régimen de pensiones establece dos tipos de trabajadores. Los trabajadores de cuenta individuales, que a partir del 1 de abril del 2007 se incorporaron a este régimen, y aquellos que habían pedido alguna licencia, algún permiso y que regresaron después de esta fecha a incorporar al servicio, automáticamente se fueron también a este régimen. Se les dio un bono, un bono por los años de trabajo que llevaban, que digamos que era su fondo con el que iniciaba su cuenta individual, y los de nuevo ingreso, pues a partir de ese momento, esta aportación que daba el Estado para su retiro va a ir a parar a las cuentas individuales. En el caso de los trabajadores en activo, un poquito de ruido, les pedimos que si pudieran cerrar sus micrófonos, nos ayudarían para continuar con la información. Los trabajadores en activo, entonces decíamos, tenían estos dos tipos de opciones. Y entonces, esta situación del 10º transitorio va a modificar tres formas de jubilación que tenemos los trabajadores. Uno, los que se jubilan, que en ese momento se requería para las mujeres la exigencia de tener 49 años de edad y para los hombres 51. Y cada 2 años esta condición se viene incrementando, de tal manera que para 2028 la edad para las mujeres debe ser de 58 años y para los hombres de 60. ¿Sí? Aquí adelante tenemos una tabla donde vamos a mostrar cómo se incrementa, y muchos compañeros que ya estaban a punto de jubilarse tuvieron que esperarse pues de 2, 3, 5, 7 años para poder jubilarse, a pesar de que ya tenían los 30 años de servicio. Entonces, la edad y el tiempo de tipo de servicio fue que tuvieran 55 años de edad y al menos 15 años de cotización, aumentando hasta los 60 años a razón de un año cada 2 hasta 2018. Y aquellos que por edad avanzada también querían ya pensionarse, se les estableció el requisito de que tuvieran 60 años de edad y al menos 10 años de cotización, ¿sí? Esta edad de 60 años pasó a 65 años como exigencia, y también se va a ir modificando. Miren, en este caso, tenemos que en 2010, 2011, los hombres necesitaban tener 51 años de edad y las mujeres 49. Esto durante 2010 y durante 2011. Para 2012 y 2013, en esos 2 años, aumenta la edad de los hombres a 52 y de las mujeres a 50. En el caso de ahorita, por ejemplo, que estamos en 2021, si alguien ya cumplió sus 30 años de servicio, requiere tener, en el caso de los hombres, 56 y en el caso de las mujeres 54. Si por alguna razón una compañera ya tiene 30 años de servicios, pero tiene 50 años de edad, no podrá jubilarse hasta que cumpla con la edad que le está requiriendo este 10º transitorio. Llegando a 2028, todos los hombres que quieran jubilarse requerirán tener cuando menos 60 años de edad y las mujeres 58. Y obviamente sus 30 años de servicio. ¿Sí? ¿Qué nos dice el artículo 7º de este 10º transitorio? Bueno, nos dice que el monto mínimo y máximo de las pensiones lo va a fijar la Secretaría, pero que no va a poder excederse del 100% del promedio del sueldo básico del sueldo disfrutado en el año inmediato anterior a la fecha de baja, ¿sí? Es decir, no pueden jubilarse con un salario mayor del que tenían en activo. Y este artículo 7º lo subrayamos porque tiene que ver con lo que más adelante el compañero Juan va a desarrollar sobre la UMA. Señala que el monto máximo de las pensiones no podrá exceder 10 veces el salario mínimo. En este artículo 7º es donde hemos basado nuestra pelea, nuestra discusión acerca de que
lo que estamos exigiendo es que se cumpla la ley, y aquí la ley del ISSSTE reformada en ese momento por las cámaras y por el gobierno federal, fue que no podía exceder 10 veces el salario mínimo. En este momento no existía la unidad de medida de actualización, y entonces las pensiones, dice aquí el artículo 7º, y es textual, que deben ser con base en este monto, ¿sí? Y con base a salarios mínimos. El artículo 8º, que es el siguiente de este que hemos mencionado, dice que las pensiones van a ir aumentando anualmente, pero esto va a estar en relación con el índice nacional de los precios al consumidor. Es decir, no van a tener los jubilados un incremento como el que tienen los activos, sino que este se va a determinar por parte del índice nacional de precios al consumidor, con efectos a partir del 1 de enero de cada año. Bueno, y entonces aquí donde surge esta interrogante, esta problemática que es la UMA. Yo dejaría el micrófono al compañero Juan para que él pudiera informarnos por qué se está dando esta lucha contra esta unidad de medida y actualización. Sí, muchas gracias. Juan. Sí, buenas tardes, compañeros. Pues bastante interesante el tema. Bueno, de entrada, preciso 2 datos que por ahí comentó Felipe. El adeudo ya actualizado de los estados de los gobernadores al ISSSTE asciende a más de 64,000 millones de pesos. Un dato, el otro dato que también por ahí mencionó, los 400 millones de pesos que se entregó al proyecto de aeropuerto hacia Imbursa, hacia Carlos Slim, y que nunca supimos si regresó o no regresó este dinero al fondo de pensiones. Eso es como comentario inicial. Ahora, ya entrando al tema de la UMA, también comentaba Felipe que el salario mínimo iba en decadencia, y entonces aparentemente se buscó una fórmula para separar ese salario mínimo y pudiera incrementarse a favor de los trabajadores, porque si se mantenía como hasta ahora sin separarse de otras obligaciones, pues entonces no le ayudaría. Por eso cuando se dice se desindexa el salario mínimo de una nueva unidad, es que se separa el salario mínimo para atender otras obligaciones, como es el caso de impuestos, sanciones, multas y demás trámites gubernamentales. Entonces, es cuando se crea la UMA en el 2016, 27 de enero, hay un decreto de desindexación del salario mínimo y se crea la nueva unidad UMA para atender esas otras obligaciones. En la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, se establece con mucha claridad lo siguiente. La UMA, a la unidad de medida y actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. Esa es la UMA. Esa es la UMA que para atender todas esas otras obligaciones. La pensión no es una obligación. Aquí empieza la primera diferencia. La separamos. Esto que acabo de mencionar, revisando el artículo 123, apartado 6, apartado de fracción sexta, lo establece de la siguiente manera. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo, aquí viene la parte importante, el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia
para fines ajenos a su naturaleza. ¿Por qué no se puede utilizar? Porque ya se desindexó, ya se separó de lo que, en lo que se utilizaba anteriormente. Ahora ya se utiliza la UMA para esas obligaciones. Entonces, el salario mínimo a partir de esta reforma ya solo debe utilizarse para los salarios. Y nosotros decimos también para las pensiones, porque en dicha ley de la UMA, en ningún párrafo, en ningún renglón, en ninguna partecita, hace mención de que deba utilizarse para el pago de pensiones. Entonces, desde ese momento nosotros decimos, se está violentando la ley al aplicarse por el ISSSTE desde 2016 el cálculo de nuestras pensiones en esa nueva unidad, en la UMA. En el 16, el valor de la UMA y del salario mínimo era equivalente. Incluso nosotros como jubilados no nos habíamos percatado, por ahí tenemos una tablita para que vean cómo van evolucionando los valores. En el 16 el valor es igual, pero a partir del 17 ya empieza a haber una separación de valor de salario mínimo de la UMA de 4.55 y así cada uno de los años se va diferenciando el valor de la UMA y el valor del salario mínimo hasta quedar en este momento en un valor de UMA 2021 de 89 pesos con 62 centavos y 141 pesos con 70 centavos. Una diferencia ya enorme entre ambos valores. Entonces, nosotros, como Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la CENTE, al percatarnos de esa situación y al estudiar un poco sobre las afectaciones, pues empezamos a accionar, a movernos políticamente, a cuestionar a las autoridades del ISSSTE, a exigirles a las autoridades del ISSSTE que nos dieran el fundamento legal y por escrito de por qué estaban aplicando la UMA, nunca lo dieron, y buscaron en todos los archivos existentes en el ISSSTE y nunca aparecieron. Obviamente estaban conscientes de que estaban violentando la ley. Entonces, nosotros con la Constitución en mano demostramos esta violación de la ley, pero también recurrimos a la ley del ISSSTE y en su apartado de sueldos, cuotas y aportaciones, también leemos con claridad lo siguiente: las cuotas y aportaciones establecidas en esta ley se efectuarán sobre el sueldo básico, estableciéndose como límite inferior un salario mínimo y como límite superior el equivalente a 10 veces dicho salario mínimo. Entonces, está muy claro en la ley del ISSSTE. Será el propio sueldo básico hasta el límite superior equivalente a 10 veces el salario mínimo del Distrito Federal, el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios de los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida establecidos en esta ley. En este caso, las pensiones. No solo salimos a la calle a movilizarnos, no solo exigimos una y otra vez el documento a las autoridades del ISSSTE, sino además metimos un amparo en contra de la aplicación ilegal de esta ley UMA a los jubilados y pensionados. Obviamente a todos los pensionados del país que pertenecemos al ISSSTE, los aplican, somos poco más de 1.200.000. El amparo está siguiendo su curso. Obviamente nosotros, como militantes de la CENTE, recurrimos al amparo, no porque creamos que sea la vía de problemas. Hemos considerado, al igual que la CENTE en sus principios, como una forma de lucha más, pero estamos muy conscientes de que la lucha política es la que nos llevará al triunfo si logramos incorporar a miles y miles de jubilados y pensionados. Bien. Al nosotros cuestionar la aplicación ilegal de la UMA, al meter los amparos, pero sobre todo cuando 4 personas ingresan un amparo directo
después del 16 en contra de la UMA, es que los tribunales retoman dicho amparo y resuelven al respecto, y este resolutivo, este fallo de los tribunales colegiados de circuito nos favorece. Esto se publicó el 20 de septiembre de 2019. El párrafo más importante dice: la unidad de medida y actualización UMA no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o limitante de pago de una pensión por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo. Entonces, este es un fallo de los tribunales colegiados de circuito publicado el 20 de septiembre. Es una instancia de la Suprema Corte. Ahí ya le están dando la razón a estas 4 personas que metieron su amparo directo, y que hay fallo, pero es válido para todos. Entonces, ante esto, el ISSSTE se ampara en contra del resolutivo de estos tribunales. Se ampara para seguir manteniendo la validez de la UMA en las pensiones. Entonces, es cuando surge lo que se llama contradicción de tesis. Y entonces, ¿quién debe resolver esta contradicción de tesis? La Suprema Corte. Por eso es que el pasado 17 de febrero de este año, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina sin mayores argumentos, determina que la UMA es la unidad que debe emplearse para el cálculo de nuestras pensiones. Entonces aquí ya nos dieron la puñalada trapea, ¿no? Le dan la razón al ISSSTE. Pero nosotros vamos más allá. No es que le den la razón al ISSSTE como una institución por separado, le dan la razón al Estado, porque la aplicación de la UMA no es una decisión unilateral de una institución como es el ISSSTE. Nosotros entendemos perfectamente que eso es una decisión de más arriba, es una decisión de Estado. Y cuando el presidente dice: ah, caray, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder autónomo, como lo ha manejado siempre, decidió sobre la UMA. Esto afectará seguramente a los trabajadores del ISSSTE, pero nosotros buscaremos compensar esa afectación. No ha manejado, no ha dicho que va a revertir la decisión de la Suprema Corte, como nosotros estamos demandando al presidente, a la Cámara de Diputados y de Senadores, a que se revierta esa ley, ¿sí? Él va a compensar y pide tiempo para estudiar el caso de los jubilados. Pero dentro de su estrategia, como gobierno, como Estado, pues lanza una propuesta de incremento gradual a los adultos mayores hasta llegar a 6,000 pesos cuando él termine su mandato en 2024. Lo pronuncia el pasado 21 de marzo en Guelatao y dice que serán beneficiados 10 millones de adultos mayores. Es decir, es una estrategia política para, de alguna manera, dividir y neutralizar la lucha que estamos dando los jubilados y pensionados del ISSSTE. Pero cuando insistimos en que tiene que resolvernos, él declara nuevamente que le demos tiempo, que ya está estudiando la situación y que seguramente la respuesta que dará después de que salgamos de la crisis económica y después de que superemos la pandemia será beneficioso, y adelanta que es una propuesta parecida a la ley del seguro de los trabajadores del Seguro Social que se decretó en el mes de diciembre de 2020. Dándole una primera lectura a esta ley de Seguro Social, pues realmente no es nada favorable a los trabajadores, porque aquí ya, como lo señalaba Felipe, el proceso de privatización en su mayor apogeo, porque les abren las puertas a las AFORES
para que los trabajadores se inscriban y dice la ley garantizando que ningún trabajador tenga una percepción menor, según lo marca la ley, de un salario mínimo. Y si en algún caso esto ocurriera, entonces el gobierno federal a través de Hacienda daría la diferencia para que se siga manteniendo en la ley, ¿sí? Y que disminuirán las comisiones que los trabajadores aportan por el manejo de su cuenta individual. Entonces, realmente no observamos en lo sustancial una mejora hacia los trabajadores del Seguro Social. Y si se está pensando en hacer una propuesta similar para los trabajadores pensionados del ISSSTE, pues entonces, ¿qué estamos esperando? Nada positivo. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Y esto a raíz de charlas, a raíz de conversatorios, a partir de conferencias de expertos a los que hemos invitado a platicarnos del tema, hemos coincidido en lo que, en el terreno legal, que lo que necesitamos es una reforma constitucional. Una reforma a la ley del ISSSTE, una reforma completa, donde se recupere el salario mínimo como una unidad que nos permita hacer los cálculos, en este caso de las pensiones. Estamos muy conscientes de que el Ejecutivo no va a enviar una propuesta de reforma en ese sentido. Sin embargo, nosotros tenemos que manejarlo como elemento de propaganda y de agitación, que requerimos una iniciativa del Ejecutivo, una iniciativa preferente, le llamamos, para que le den agilidad en su tratamiento en las cámaras, donde se haga esta reforma. Insisto, estamos completamente conscientes de que no lo va a hacer porque no es parte de su estrategia, ¿sí? Su estrategia ya está planteada en la segunda sala, ¿sí? De la Suprema Corte. Es parte de lo mismo. También estamos conscientes de que en la Cámara de Diputados ninguna fracción planteará en este momento una iniciativa de ley de reforma constitucional en este terreno. ¿Por qué? Porque la línea está marcada. Ya tenemos como antecedentes una reforma que se informó en su momento, una iniciativa de reforma de la senadora Griselda Valencia de la Mora para reformar esta ley UMA y establecer claramente que el salario mínimo debe ser la unidad de medida para el cálculo de pensiones. Pero esta reforma, viniendo de una militante de Morena, viniendo de una senadora y en la Cámara de Senadores, fue congelada. Ella misma nos lo expresó, que le enviaron una carta de la Secretaría de Hacienda para decirle, senadora, pare su iniciativa. Y de ahí para acá, estamos hablando de 2019, de ahí para acá no ha habido otro intento. Ya abordamos a la senadora más recientemente y lo que ella nos dice es, yo hice lo que me tenía que hacer, si me la atoraron por ahí en algún momento, ya no está en mis manos resolver. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que desde las cámaras haya una iniciativa de ley. Una iniciativa ciudadana, decían por ahí algunos compañeros, tampoco la vemos viable. Ya tuvimos la experiencia con la CENTE que metimos una iniciativa ciudadana para exigir se echara para atrás la reforma educativa con más de 1 millón de firmas. ¿Y qué pasó? Se congeló ahí en la Cámara de Senadores. Entonces, hemos descartado iniciativas ciudadanas, hemos descartado iniciativa del Ejecutivo, hemos descartado la iniciativa de alguna fracción parlamentaria, ¿sí? Pero sí tenemos que seguir manejando como estrategia que el presidente debe enviar una iniciativa, pero además estamos solicitando una audiencia, la venimos pidiendo desde el 2019, hemos metido nuestro pliego petitorio nacional a presidencia y no nos han hecho ningún caso, ¿sí? Entonces,
Para cerrar, ¿qué es cuál debe ser nuestra estrategia, nuestro plan de lucha? Regresamos a los principios, a uno de los principios de la CENTE. Nuestra ruta principal de lucha es la lucha política. Ya exploramos las otras, ya recurrimos al amparo, no hemos avanzado. La lucha política es el único camino. Por eso, en nuestras discusiones recientes en la Asamblea Nacional, está ese como el debate principal, ¿por dónde ahora? Y por eso hemos planteado un plan de acción, ya ejecutamos 2 de ellas, organizar una conferencia para aclararnos el asunto de por dónde va la UMA, por dónde va la decisión gubernamental y qué tenemos que hacer. Ya participamos haciendo los máximos esfuerzos en la acción del 24 para sumarnos a la caravana de la CENTE, a la caravana del sur, porque entendemos que esa lucha de los compañeros en activo para demandar la reinstalación de la Mesa Nacional de negociación con el gobierno federal también es nuestra lucha. Nosotros estamos también inmersos en ese proceso porque creemos que en esa Mesa Nacional debe debatirse el asunto de la unidad de medida y actualización. Ahí estuvimos algunos compañeros y estamos a partir de ahora preparando las mejores condiciones para una gran movilización nacional en el mes de mayo. En el mes de mayo, bajo el argumento de que para entonces el grueso de los compañeros de 60 años y más estaremos vacunados, estaremos más protegidos ante la pandemia y entonces estaremos concientizando a nuestros compañeros para que podamos realmente realizar una movilización nacional, donde no solo estaremos los jubilados y pensionados, donde debemos estar todos, compañeros de la CENTE, de la Asamblea de Coordinación, secciones 10 y 11, para empujar fuerte en este proceso. En nuestro plan de lucha, estaremos concluyendo por el mes de octubre, principios de noviembre, con nuestro tercer Congreso Nacional de Jubilados y Pensionados de la CENTE. Entonces, todo un proceso. Tenemos un año con mucha chamba de organización, pero también de análisis y de elaboración de documentos donde plasmemos nuestros argumentos. Pues eso es en general, compañeros, lo que tenemos. Pues vendría la segunda parte de intervenciones, de comentarios, de preguntas. Hasta ahí. Pues gracias, compañero Juan. Miren, tenemos aquí una especie de cuadro donde, de conclusiones, donde decía Juan que ya hemos explorado la ruta jurídica y que consideramos que esta ya dio lo que tenía que dar. Se metieron los amparos, se ha consultado a los expertos sobre esta situación y sin que se deseche totalmente, consideramos que lo que ahora debe ser lo central es la acción política y la movilización. De hecho, la CENTE inicia ya esta jornada nacional con la Caravana del Sur y pasa ya a una acción más fuerte porque no ha habido una solución adecuada, no nada más a la cuestión de la UMA, sino en general a toda la problemática laboral que enfrentamos como trabajadores de la educación. Y lo que nos han dicho también los expertos, que no es un asunto de buena voluntad o de que se nos haga justicia, sino que es simplemente lo que se está exigiendo es el cumplimiento de un derecho ganado por el trabajador,
durante su vida laboral. Por eso no es aceptable que nos conformemos con que haya una compensación, con que haya una situación únicamente que aminore la afectación que estamos sufriendo por la cuestión de la unidad de medida y actualización. Por eso la demanda sigue siendo la misma, el cálculo con base en los salarios mínimos y exigirle a los representantes populares, al nuevo presidente de la República, el Ejecutivo Federal, que promueva una reforma constitucional, no nada más para las UMA, sino para toda la seguridad social. Porque así como hemos dadole ahora mayor énfasis a esta cuestión de la jubilación y de las pensiones, pues así podríamos también referirnos a los servicios médicos, a la cuestión de los montos de los préstamos que otorga el ISSSTE, a la cuestión de la vivienda y de todas las demás prestaciones que como trabajadores tenemos, a las cuales tenemos derecho. Entonces, esta reforma constitucional tiene que resarcir todo el daño que los gobiernos neoliberales de las últimas décadas promovieron para enriquecerse, para fortalecer a las instituciones financieras a costillas de los salarios, a costillas de las pensiones de los trabajadores. Y por eso, bueno, como jubilados, estamos en pie de lucha. Pasaríamos pues a una ronda de preguntas, si es que hubiese, compañeros. Antes, compañero Carlos. Sí. Sí, quiero enfatizar un poco nuestra propuesta, insisto, como medida propagandística. Repartimos un volante en la marcha con la caravana y concluimos con 2 parrafitos que dice lo siguiente: resolver el asunto, dirigido al presidente, resolver el asunto de la UMA presentando de inmediato como titular del Poder Ejecutivo, como patrón de los trabajadores del apartado B del artículo 123 constitucional, una reforma constitucional preferente a que el pago solo de las prestaciones de seguridad social y las becas se ejecute en veces el salario mínimo y no en veces de la UMA. Que en lo inmediato se reinstale la Mesa Nacional Presencial entre el Presidente de la República y la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE para resolver las justas demandas que desde 2018 usted ya conoce. Así es como cerramos nuestra propuesta. Eso está en el volante que se repartió el día de antier. Gracias, compañeros. Carlos. Adelante, Felipe. Sí, también aclarar que estas reformas que se pretenden hacer a la seguridad social, en particular a las pensiones, también tienen que ver con las AFORES, en el sentido, como decía Juan, de reducir los intereses que le cobran al trabajador, pero se va a centrar más en impulsar, en promover el ahorro solidario. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a motivar a que el trabajador, en lugar de imponerle un incremento de cuotas de descuento, sea el propio trabajador el que acepte que él necesita ahorrar de su salario más para tener una mejor pensión, ¿no? O sea, no es a partir de que se le pague más salario o que tenga mejores condiciones de trabajo, sino que de su propio salario pague. Ya comprendieron que si imponen alza de cuotas, hay inconformidad. Entonces se va a insistir una y otra vez en que el trabajador, como no le va a alcanzar su pensión, que ya está calculada más o menos en un 30-40% de su salario en activo, o sea, quienes tienen Afore, pensionista, no van a ganar más allá entre el 30 y 40% de su salario en activo, entonces se les está proponiendo que incrementen su ahorro solidario. Ese sería parte de estos cambios que supuestamente quieren hacer para mejorar las pensiones, ¿no? Gracias. Micrófono, Carlos. Y adelante, compañeros, no sé si hubiese, bueno, yo sé que hay muchas dudas. Queremos decirle que esta información es simplemente una referencia de toda la situación de la seguridad social que está afectada, que está devastada, podríamos decir, está devastada, igual que la educación pública.
y que pues requiere sobre todo mucho análisis, mucha participación de todos y cada uno de nosotros. Entonces, si hubiese alguna pregunta y pudiésemos en este momento responderla, les pediríamos que fueran levantando la mano. No sé, Felipe, si tú pudieras auxiliar, tengo un poquito de problemas con la computadora. Bueno, ¿Sí? vale, sí. Entonces, compañeros, abrimos la ronda de preguntas y comentarios. Vamos a ver, Una pregunta. sí, adelante. ¿Cómo está el asunto con los otros sectores, digamos, por ejemplo, con los otros sectores que también están siendo afectados por las UMAS? Digamos, los otros sectores de trabajadores, ¿hay la posibilidad de un frente común o cada quien está marchando por su lado? Juan, Sí. ¿contestas? Sí, participamos con una comisión amplia de compañeros jubilados de la 9 y de la 10 el pasado 18 de marzo en una acción que se convocó en Palacio Nacional. Entonces, ahí al principio mencionaron como 30 nombres de organizaciones convocantes, pero estuvimos ahí un promedio de 200 personas. Y el grueso de estas 200 personas, digamos que el 80%, es de los usuarios de la luz eléctrica organizados por el ESME, más sus jubilados y pensionados del ESME. Entonces, el otro 20% pues eran de otras organizaciones de jubilados y pensionados. Este es un dato que les doy para ver cuál es el estado organizativo de los jubilados, por lo menos en el centro de la ciudad. Este tema de la movilización del 18 se tocó incluso en la DPN de la CENTE y se decía que había que participar y asistir. Entonces, no vemos realmente hasta este momento una conciencia de los jubilados y pensionados para incorporarse a la lucha. Se han dado algunas acciones en algunos estados, como Quintana Roo, como Chihuahua, como Veracruz, y otras entidades, no más de 10, 12 entidades, pero son grupos pequeños de jubilados que han bloqueado en ratitos algunas avenidas, entregando volantes a los automovilistas, haciendo plantones como en Sinaloa, en el ISSSTE, pero son acciones pequeñas hasta este momento. En los discursos que escuchamos acá el 18 de marzo en el Zócalo, se habló mucho de un frente, de un gran frente nacional para oponerse a la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte, pero pues quedó en el discurso nada más. Comentábamos ya en alguna otra sesión, algunos compañeros comentaban que algunos de estos movimientos de los estados son comandados por gente incluso de la derecha. Bueno, están aprovechando el momento. Sin embargo, a pesar de la pobreza de nuestras acciones hasta este momento, creemos que el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no haya convocado ya para definir totalmente esta decisión de la segunda sala y convertirla en jurisprudencia, es porque el Estado mismo está observando la reacción de los jubilados en muchas partes del país. Esa es nuestra valoración. Pero sí, ahorita vamos pobres. Gracias. Bueno, ¿alguna otra compañero que desee participar preguntando o dando alguna opinión? Mientras se apuntan, Felipe. Sí. Mientras se apuntan los compañeros, quiero hacer una precisión por lo que comentaba Carlos de las dos opciones finales que tienen los compañeros al jubilarse. Quiero decirles que después de que se decretó la UMA en 2016 y a partir de ese año, todos los compañeros que se han jubilado y pensionado, ya aparece en su hoja de concesión de pensión
una leyenda que dice el cálculo de su pensión está basado en la unidad de medida y actualización, ¿sí? Ya desde su hoja de concesión de pensión. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Ahorita que tenemos tiempo, sería importante que nos extendan sus inquietudes. Sí. ¿Nadie más? Pregunto otra vez. Sí. Mira, yo con mi grupo, con mis grupos, a los chavos les he tratado de concientizar de que no solo es un problema de jubilados y pensionados, sino que también va a ser un problema para los activos. Aquí la pregunta sería, ¿hasta dónde se consideran las posibilidades para que activos o gente que también se incorpore? Porque el asunto debe ser general. Yo hasta les he dicho de que al rato nos van a querer pagar el salario en UMAS. Y entonces, en ese sentido, sí, yo creo que habría que ir generando un perfil de una perspectiva de los resultados que está planteándose ahorita el asunto de las sumas. No sé cómo se ve esa condición de una perspectiva a mediano plazo. Bueno, sí, yo creo que la perspectiva es difícil para los trabajadores en general y para los pensionados en particular, ¿no? Es una perspectiva difícil. Simplemente, ya lo decíamos en la charla, que el aumento a las pensiones es a través del índice nacional de precios al consumidor, y el salario mínimo se está despegando de esta UMA, ¿no? De este índice también nacional de precios al consumidor, que es muy parecida a la UMA. Entonces, en relación al salario mínimo, que si bien se está recuperando, y eso es bueno para todos los trabajadores de nuestro país, porque va poco a poco incrementando su poder adquisitivo, pues nos refleja que a futuro las pensiones van a ir cayendo, ¿no? O sea, su poder adquisitivo va a ir cayendo como fue antes del 93, que hablábamos de la huelga de hambre de los compañeros jubilados de la sección novena en ese entonces. Es decir, las pensiones se van deteriorando porque el costo de la vida y también el pago del salario mínimo pues se va incrementando, ¿no? Esta es una tendencia. Y la otra es que ya dentro de poco, dentro de algunos años, los trabajadores pues que estábamos en el 10º transitorio pues cada vez vamos a ser menos, y los que van a ocupar la primera plana van a ser los compañeros que tienen pensionista o cuenta individual. Y para ellos pues todavía es más crítica la situación de su futuro, ¿no? Decíamos hace rato, porque el 30 y el 40% es lo que se calcula que van a recibir a través de la Afore, del pensionista o de cualquier otra Afore. Entonces la perspectiva es difícil. Es difícil, por eso en el caso del movimiento democrático de la CENTE se planteó desde un inicio la abrogación de la reforma de 2007 en el caso del ISSSTE, ¿verdad? Y de 1997 en el caso del Seguro Social, donde se imponen las AFORES. ¿Cuál es el problema de esta abrogación de esta reforma? Que cuando se crean las AFORES, se potencia el poder del capital financiero de los bancos. Es decir, hoy los bancos tienen en sus arcas miles de millones de pesos que no van a querer soltar, porque la están utilizando primero para cobrarle las comisiones a los trabajadores y segundo para invertir. Entonces es un problema fuerte de las AFORES, por eso yo creo que tampoco Obrador le va a entrar, ni le ha entrado, porque es enfrentarse al capital financiero, un capital financiero voraz que no va a querer dejar las cuentas individuales, ¿no? Es mucho dinero el que tienen en sus manos, tanto del SAR de 1992 como de las actuales AFORES. Es mucho, mucho, mucho dinero. Entonces ahí sí se requiere, como decíamos al principio, de una gran organización y movilización. Si bien se creó mucho descontento con esto de la UMA, ese descontento no se ha traducido, como decía el compañero Juan, en una movilización masiva. Si hay intentos de coordinación de organización, pero todavía no se expresa. Además de que la UMA pues afecta a los compañeros directamente, a los compañeros que ganan más de 10 salarios mínimos o 10 salarios mínimos, son los primeros afectados por la UMA, ¿no? Porque a ellos se les aplica. Y si ustedes vieron
las tablitas, a estos compañeros se les va a dejar de pagar a la hora de imponerle las sumas 180,000 pesos anuales. Al menos en este año es lo que va a implicar el pago de esta UMA en lugar de salarios mínimos. 180,000 menos en su pensión y obviamente conforme se vaya despegando más el salario, pues este monto va a ir creciendo más. Por eso la negativa a echar atrás la UMA, todo lo que va a implicar pagar desde 2017 a la fecha el retroactivo a los trabajadores si se aplicara la UMA. Entonces el Estado ya hizo cuentas de que es mucho dinero y como somos trabajadores, pues no les interesamos. Si fuera los empresarios ya hubiera hecho un FOBAPROA, un IPAF, o hubiera inventado cualquier otro forma de compensar a los empresarios que sigan ganando más y que no tengan pérdidas. Pero como somos los trabajadores, pues no les importamos. O sea, si ganamos menos, pues no hay problema, somos trabajadores, ¿no? Esa sería la situación. Bueno, ha levantado la mano, aquí los que veo, la compañera Michelle y el compañero Jesús. Adelante. Compañera Michelle. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, la primera es las implicaciones, sí lo comentó el maestro Juan Desiderio y el maestro Carlos, que mencionan sobre las implicaciones de los 10 salarios mínimos, pero sí me gustaría que profundizaran en esa, si pudieran profundizar en esa explicación. Y la otra es que precisamente lo que comentaba el maestro Gerardo, como que me antecedió, donde esto sí nos está afectando y nos va a afectar a los trabajadores en activo a mediano y a largo plazo. Precisamente no solamente por la edad, porque la tabulación de la edad para jubilarse, sino también porque el tope de los 10 salarios mínimos que choca con las sumas, ¿no? Y se conflictúa en una contradicción que bien explicó el maestro Desiderio, que en una contradicción, sin embargo, estas sumas, el pretexto es que surgen para controlar a los que reciben altos, perdón, los que reciben altos salarios y a dar un control, pero en realidad el control es abajo, con las bases y con los trabajadores, no es para los altos mandos, sino es para las bases de los trabajadores. Entonces me gustaría que profundizaran un poco en eso. Muchas gracias. Bueno, ¿quién contesta, compañeros? Juan, Carlos. ¿Sí están por ahí? Es que tenía apagado mi Adelante. micrófono. Sí, efectivamente hay una implicación inmediata de reducción de lo que gana, por ejemplo, un maestro de tiempo completo en activo. Ahorita, la verdad, no sé a cuánto asciende, sobre todo si alcanzó algún nivel en la carrera magisterial, pero debe ser una muy buena cantidad. Y al pensionarse, pues se quedan con el equivalente a 10 sumas. Y si tomamos en cuenta el valor de la UMA, hoy es de 89.62 pesos. Lo único que hay que hacer es multiplicar esta cantidad por 30 para saber lo que van a percibir. Una reducción tremenda. Pero quisiéramos también señalar que los trabajadores que tienen el tope, pues son un porcentaje muy pequeño en relación con el resto de los trabajadores en activo, cuando se jubilen igual. Entonces, ya también lo señalaba Felipe, de todos modos, los que no alcanzamos los 10 salarios mínimos y que tenemos 9 o menos, pues el cálculo de nuestro incremento anual es mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y si revisamos la tablita que por ahí pusimos hace un momento, de 2016 a 2021, entre cada incremento hay un promedio de 3.5, 4, solo hubo un año en que hubo un incremento de hasta 6 UMAS, ¿no? Digo 6 pesos, pero fíjense,
2017 fue de 75.49, 2018 80.60, 2019 84.49, 2020 86.88 y 2021 89.62 pesos. Entonces, no hay un incremento sustancial, ¿sí? En el caso de la UMA, porque así es como se les va a tasar su pensión a aquellos que tienen el tiempo completo, que alcanzan el tope. Ni siquiera los que tienen el tiempo completo hoy, solamente tiempo completo, van a alcanzar el tope. Suman una serie de elementos, el que hayan sido subdirectores, directores, el que hayan estado en algún nivel de la carrera magisterial, todos esos factores sumados es que los llevan al tope. Los que solamente tienen tiempo completo no alcanzan incluso el tope, ¿sí? Entonces, pues concluyendo, se afecta a los del tope, pero se afecta mucho más a los que estamos por debajo del tope, porque el índice de medida es el índice nacional de precios al consumidor y ya recordé los datos. No sé si quieras complementar, Carlos o Felipe. No, por ahorita no. ¿Seguiría Jesús? Sí, buenas noches, compañeros. Yo creo que también, aparte de todas las situaciones de esto, de las políticas del gobierno, aparte también tenemos que enfrentar a la burocracia que está dentro de lo que es los servidores del ISSSTE, ¿no? Y la atención a los que están realizando sus trámites para su retiro. Es una serie de obstáculos y problemáticas que se presentan por una infinidad de cosas que uno desconoce luego y que uno se enfrenta ante esa burocracia y que por cualquier cosita alargan y alargan ese proceso de trámite que tiene que uno realizar ante esa burocracia enquistada ahí, y ya con toda una serie de vicios que se presentan y que hacen daño a las personas. Yo ahorita he estado dando vueltas ahí encontramos, si uno quisiera ir a encabezar un movimiento ahí en las oficinas, hay una infinidad de inconformidades por la atención, por los malos tratos y una información mal dada. Entonces hay una serie de problemáticas. Después de estar uno trabajando los 30 y tantos años, se encuentra uno con una serie de obstáculos en el servicio que proporcionan las personas que están dando ese servicio en las oficinas. Aunado a eso, por ejemplo, yo tengo una pregunta aquí a los compañeros que están en la ponencia. Por ejemplo, aquí en descuento yo tengo el 1L, dice seguro de sensatez, edad avanzada y vejez. En cada recibo de pago me descuentan 200, 300 pesos y así, ¿no? O sea, hay un descuento por ese cesantía, edad avanzada y vejez. Y yo fui a pedir mi estado de cuenta y aquí viene allá en Buenavista y dice retiro de cesantía y vejez del ISSSTE 0. O sea, no se refleja acá en mis talones, me descuentan unas cantidades por cesantía de edad avanzada y vejez. ¿Y dónde se fue ese dinero? O sea, ¿a quién se le queda? O sea, ¿eso lo tengo que pedir o reclamar o qué hago con eso? O sea, porque sí se me está descontando y dice censatía, edad avanzada y vejez. 239, 350 y otros talones también 250. Y acá en mi resumen de saldos del ISSSTE, dice aquí, retiro de censatía y vejez del ISSSTE 0. O sea, ¿alguien me podría decir si tengo que hacer algo para reclamar estos descuentos que dice que están planteados aquí en el talón? Sí. ¿O ya desaparecieron? No, Jesús. Ajá. Eso es lo que tú estás aportando para tu pensión.
sea, Así es. acuérdense que nos hacen un descuento para el ISSSTE. Entonces, es lo que estamos aportando todos para nuestra pensión. Ujú. Eso Pero acá no- en mi resumen de hoja no viene esto. O sea, aquí dice retiro de censatez y vejez, dice 0. O sea, yo no tengo aportaciones de ahí. Nada más tengo lo de fondo de vivienda, nada más, y lo del SAR. Y no viene esto. ¿Tienes algún concepto que diga descuento para el ISSSTE? Acá en mi talón. Sí. No, dice seguro de censatía, edad avanzada y vejez, seguro de invalidez y vida. Sí, ya ven que Ah. antes teníamos un concepto que decía descuento por el ISSSTE o descuento para el CENTE, en fin. Sí, Por la, eso, la ese cuota sindical, concepto, sí. Por ejemplo, las cuotas sí, sindicales sí están ahí. A ver, sí, Jesús, Ajá. Ajá. en el artículo 30 transitorio, ahí nos Ujú. menciona que se va a incrementar, y lo dijimos así rápidamente, se va a incrementar la cuota para el seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez. O sea, lo que te ocurra, si tú te jubilas por edad, pues te aplican ese, si te vas por cesantía, etcétera. Entonces se aumentó esa cuota de 3.5 a 6.125, esa cuota se incrementó, y como dice Juan, esa es la cuota que yo aporto para jubilarme. O sea, no es y se crearon varios conceptos, el L1, el L2, el L3, el L4 y el L5 con la reforma de 2007, que son los descuentos para cesantía, para seguro médico, para maternidad, etcétera, a lo que tenemos derecho por parte del ISSSTE. Y donde más se incrementó fue precisamente en el de retiro, insisto, de 3.5 a 6.125. Entonces, eso es lo que tú vas aportando para que después puedas disfrutar de una pensión según el caso que te corresponda. Ajá. Entonces, esa es la Yo situación. la pregunta es de por qué aquí en mi identificación de la cuenta, resumen de saldos, no viene ahí una cantidad de que yo haya o dicho, sea, no, aportado a tal tanto. Nada más viene lo del SAR y lo de vivienda, nada más. Es que tú estás confundiendo. Eso que tú estás, que tienes es una aportación al SAR. El 10º transitorio es las aportaciones que se hicieron al SAR. SAR, sí. 2% para retiro y 5% para vivienda. Pero esa es otra cuenta, es la cuenta del SAR. La aportación que tú haces en activo para jubilarte, es esta que estamos diciendo. ¿Sí? Ese es lo que te van a descontar para tener el fondo de esto. Por eso decimos que la jubilación que se perdió fue intergeneracional. Es decir, los activos también aportan para la pensión de los actuales jubilados. Pero ese es un proceso que se estableció desde el inicio para que, pueda darse este tipo de pensiones, pero ya se acabó en el 2007. O sea, a los que seguimos en el 10º transitorio no lo descuentan, pero a los que entraron después en el 1 de abril de 2007, ya su cuenta individual, que es el pensionista. Entonces, esto que yo tengo, este resumen de saldos no es a lo que yo aporté a la lista. No, eso te lo aportó el gobierno. Esto El que me SAR. están dando aquí. Y eso te lo van a regresar ahora que ya te jubiles. Te lo van a regresar en tu cuenta de pensión, en tu tarjeta. Te lo van a descontar después que estés jubilado, ese dinero. Decíamos al principio que se crearon varias cuentas individuales para amortiguar el problema de las pensiones. Uno fue el Forte, otro fue el SAR. Y entonces ese SAR del 92 es el que tú has ahorrado de esa fecha a la actualidad y se te va a regresar. ¿Vale? Felipe, Entonces, eso lo tengo que pedir en otro lado, otra No, cuenta. no, se te va a integrar automáticamente cuando ya estés jubilado a tu cuenta. Juan. sí, por ahí leí en el chat una pregunta de una compañera que dice que si al momento de jubilarse ella puede meter un documento de amparo o de protesta para inconformarse por la aplicación de la UMA. Pues sí, sí se puede hacer, pero el asunto es que eso no surte ningún efecto, porque, bueno, la experiencia, como lo indicamos en la exposición,
aquí con los jubilados y pensionados actuales de la CENTE, ingresamos un promedio de 6,000 amparos, 4,013 con un equipo de abogados y 2,000 compañeros con otro equipo de abogados, compañeros de Chiapas. Entonces, en global, somos como 6,000 amparistas. Ingresó el amparo el 5 de octubre, pero no hay avances, no hay avances. Hay un proceso de tortuguismo en los juzgados donde ingresó nuestro amparo con el pretexto de la pandemia, pues se ha reducido el personal, que están revisando los expedientes, etcétera. Pero a raíz del resolutivo de la segunda sala sobre la contradicción de tesis, pues como que se apanicaron los abogados y los juzgados, y entonces la valoración que hacen es de que ahora ya es más complicado ganar dicho amparo. Estoy hablando de 6,000. Entonces, una acción personal de protesta mediante un amparo, pues ya no es recomendable. Los mismos abogados que nos asesoran, cuando le planteamos si podíamos ingresar otro paquete de amparistas, no tienen ya ninguna posibilidad y no es recomendable. Entonces, esa es la respuesta que yo le doy a la compañera que hizo la pregunta. Bueno, Lázaro. Bueno, buenas noches, compañeros. Muy buena exposición. Pues, felicitar a los compañeros que están dando esta exposición sobre las pensiones. Efectivamente, sí se ha ido privatizando el régimen de pensiones y se ha ido beneficiando a los grandes consorcios capitalistas. La pregunta sería si esta tendencia de pauperizar las pensiones es a nivel global, si también se está dando en los países desarrollados y en el sector magisterial. Gracias. Bueno, así es. Lo decíamos al inicio, las políticas neoliberales tienden a privatizar todo esto. ¿Y por qué decimos privatizar? Porque el derecho lo teníamos y lo tenía que pagar el Estado a través del ISSSTE y su área de pensiones. Hoy ya no hay esa relación laboral ni de derecho. Hoy yo tengo como con mi Afore del pensionista, tengo que ir si hay algún problema, tengo que ir a la Conducef a plantearlo personalmente, sin ninguna intermediación del sindicato ni de ninguna otra autoridad. Tengo que ir a la Conducef a plantear que tengo problemas. Cuando se trasladaron las cuentas del SAR al pensionista, para los que estamos en el 10º transitorio sobre todo, se observó que Bancomer no entregó completas las cuentas del SAR. Muchos compañeros tuvieron un desfalco en sus cuentas que llegaron a pensionista, porque nos llega el informe de 100,000, de 50,000, de 200,000 pesos que nunca llegaron al pensionista, y se acusa mutuamente Bancomer y pensionista de que se quedaron con ese dinero, y parece que está en el ciberespacio ese dinero que anda perdido, ¿no? Entonces, así de grave es esto de las cuentas individuales, donde yo ya tengo que resolverlo personalmente, sin el apoyo de nadie. En última instancia tendría que meter un abogado que me ayudara a meter una demanda, ¿no? Por esta pérdida de dinero. Entonces, sí es grave. Por eso reiteramos la abrogación de la reforma de 2007, que es uno de los ejes centrales. ¿Alguien más, compañeros, que quiera preguntar, hacer algún comentario? No sé si hay en el chat alguna otra pregunta. No, ya lo revisé. ¿Ya no? Bueno. Bueno, nada más para el cálculo de la pensión, compañeros, como dice la ley, yo debo hacer un promedio del último año trabajado. ¿Por qué es esto del último año? Porque el 15 de mayo nos dan un incremento salarial como activos. Entonces, si yo me jubilo, por decirlo, en junio, ese incremento salarial se debe promover, ese salario se tiene que promediar con el de antes del 15 de mayo, o viceversa, ¿no? Entonces se tienen que promediar los dos salarios y de esa manera se obtiene la pensión,
que debe ser, así a grosso modo, lo que vengo ganando en activo, salvo los que ganan 10 salarios mínimos, ¿verdad? Porque eso se les aplica a la UMA. Pero así puedo calcular mi pensión sin ningún problema. Con el 0,7 se aplican otros conceptos como titulación y quinquenios, la antigüedad. Pero estos son montos pequeños, ya no son muy, muy sustanciosos, y así es como puedo calcular mi pensión para hacerlo sin ningún problema, ¿no? Ese cálculo, de todas maneras, cuando ustedes inician el trámite de jubilación, de pensión, les va a venir el salario que se les va a pagar, y tienen que checarlo con el salario que tenían en activo, y debe coincidir, ¿no? O sea, no debe ser menor a, insisto, salvo los que tienen 10 salarios mínimos, ¿no? Todos los demás deberían de corresponder su salario en activo con la pensión. Si no hay más, compañeros, sacaríamos algunas conclusiones extras de esta plática. Sí, adelante, maestra Verónica. Profesor, buenas noches. Oiga, a mí me surge una duda. Tenía planes o tengo pensado jubilarme ahorita en octubre, que ya cumplo 54 años de edad, 35 años de servicio. Tengo una clave 80 carrera magisterial B, 20, perdón, con carrera magisterial B y una en 80. ¿Sería buen momento o me aconseja seguir trabajando por mi ingreso? Bueno, eso ya va a ser una decisión personal, de lo que ustedes consideren. Si ustedes rebasan los 10 salarios mínimos, ya estuvo que le bajaron la pensión, o 10, le van a bajar a 10 sumas. Ya nada más cheque las tablitas, pero le van a bajar. Si rebasa los 10 salarios mínimos, le aplican automáticamente la UMA, como decía el compañero Juan. Entonces usted valórelo. Más que nada por cuestiones de salud, por cuestiones de, si yo me siento bien, pues yo creo que no hay problema en seguir trabajando, ¿no? Yo creo que cada quien lo valora, porque sí hemos tenido casos de compañeros que pues por más que quieran, pues su salud se deteriora y ya no han podido seguir trabajando y se han tenido que jubilar. Entonces, lo que no queremos es eso, ¿no? Queremos jubilar porque ya no podemos seguir trabajando, ¿no? Pero eso ya, insisto, ya es una decisión pues personal, haciendo cuentas de su ingreso, cuánto gana y cuánto ganaría estando jubilada. ¿Y si no rebaso los 10 salarios mínimos? Se le tiene que pagar lo que gana en activo, es lo que decíamos. Gracias. Sí. Gracias. ¿Hay más, compañeros? Algunas conclusiones. Miren, a nosotros se nos aplica la ley. Sin embargo, ¿quiénes son la instancia que, como decía el compañero Juan, resuelve las controversias? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son funcionarios públicos como nosotros. Entonces, una conclusión en ese sentido sería que a ellos se les aplicaran las 10 UMAS, ¿no? O sea, porque ellos no van a estar sujetos a este régimen. O sea, nos lo aplican a nosotros, pero ellos no se lo aplican a la hora de jubilarse. Ellos van a recibir pensiones grandes, ¿no? No como nosotros. Entonces, a ellos se les debería de aplicar y deberíamos exigir que se les aplique la UMA a la hora de jubilarse en ese sentido. Reiterar que la reforma constitucional es una opción, pero una opción que si no estamos organizados y movilizados no va a avanzar en este momento. Que las AFORES son no aseguran una pensión digna para ninguno de los trabajadores, tanto del IMSS como del ISSSTE, y van a tener que ser obligados a ahorrar, aún a pesar de sus salarios precarios en este sentido, ¿no? Que con la forma en que se nos calculan los incrementos a las pensiones, a futuro, con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, a futuro, estas pensiones irán cayendo poco a poco para nosotros. No estamos de acuerdo en que se compense la pérdida del salario con la UMA. Necesitamos que se eche esta para atrás. No sé, compañeros, de los que Juan, Carlos, si quieren agregar algo más ya para ir cerrando. Sí, yo quiero agregar dos. Creo que estamos obligados todos, en forma individual y colectiva, a profundizar en el estudio de estas reformas, no solo a las reformas aplicadas a los compañeros que pertenecemos al ISSSTE,
a las reformas del Seguro Social. Fue interesante el inicio de esta charla, cuando Felipe enmarca históricamente cómo se vienen dando y cuáles son los objetivos del poder vigente. Entonces, sí estamos obligados, es muy importante, es muy necesario que cada uno de nosotros nos pongamos a estudiar. Y segundo, y para terminar, por la exposición dada, por los argumentos dados, creo que queda bastante claro que necesitamos organizarnos y participar en las diferentes acciones tendientes a tirar este instrumento UMA y a rescatar el salario mínimo como una unidad de medida para este mismo cálculo. Por lo tanto, activos y jubilados somos una sola fuerza, compañeros. Hoy eres activo, mañana también serás jubilado. Vamos a seguir engrosando las filas de quienes menos ganan y de quienes se va deteriorando su ingreso, además de las enfermedades que ya estamos viviendo. Entonces, el llamado es para que en la acción del próximo mes de mayo, mediados de mayo, podamos sumarnos el mayor número de compañeros y compañeras a esta gran movilización, no solo por la cancelación de la UMA, sino también para demandar la solución del pliego petitorio nacional que enarbolamos la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la CENTE, pero también para enarbolar las demandas de la sección 10 y del conjunto de la coordinadora. Entonces, está hecho el llamado para que hagamos el máximo esfuerzo para sumarnos a esta actividad nacional. Gracias, compañeros. Carlos, ¿alguna conclusión? Otra pregunta. Sí. Sobre los tiempos que existen tanto para el asunto, digamos, de la Suprema Corte de Justicia como para la cuestión, digamos, de la reforma constitucional. ¿Qué tiempos hay para que en este contexto sí se pueda echar atrás lo de las UMAS? Ya se rebasó el tiempo para que la Suprema Corte en pleno pudiera reunirse y determinar ya este asunto y convertirla en jurisprudencia. No lo han hecho, ya rebasaron me parece, 15 días, desde que discutió la segunda sala el 17 de febrero. Así es que está en el aire. Bueno, ¿algo más, Carlos? ¿No? Bueno, si no, compañeros, pues agradezco. Perdón, Felipe. Adelante. Perdón, Felipe. Lo que pasa es que anda fallando un poquito el micrófono, y la conexión. Sí, miren, por ahí presentamos una gráfica donde se ve la diferencia de lo que cuesta o el costo que tiene un trabajador del ISSSTE, un trabajador del Seguro Social, un trabajador de la Compañía Federal de Electricidad y un petrolero. Y las diferencias también son abismales. Es decir, en este país tenemos trabajadores de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y así. Lo que hace esta situación de inconformidad con respecto a la UMA es que deja en claro las grandes diferencias sociales que como país tenemos. O sea, hay un desnivel económico y social tremendo. Por eso, la única arma que tenemos nosotros, los trabajadores proletarios, los trabajadores que no tenemos otra fuerza más que nuestra fuerza de trabajo, es la organización y la movilización. No va a ser por una cuestión de buena voluntad que los gobiernos modifiquen las leyes y esto sea a beneficio de nosotros, sino que va a ser a partir de la presión política y social que hagamos nosotros los trabajadores. Entonces, sigue vigente la cuestión de la unidad y de la organización para poder, pues, dar vuelta atrás a estas afectaciones que hoy estamos sufriendo. Gracias. Bueno, Liz.
Sí, pues hacer las invitaciones a los próximos eventos que vamos a tener. De este mismo se va a hacer una convocatoria bueno, regresando de las vacaciones para ver la segunda parte de este mismo tema de seguridad social. Y también para el sábado los estamos invitando, vamos a tener un conversatorio sobre las enseñanzas de la Comuna de París. Durante las vacaciones, los días 3 y 10, vamos a tener 2 conversatorios que tienen que ver con la historia del movimiento en la sección 10, desde los 80s a la fecha, que es una historia muy interesante donde también podemos aprender de cómo organizarnos en nuestras escuelas, cuál ha sido la organización de la sección y qué logros, qué alcances ha tenido y qué nos falta también por seguir trabajando. Y el día 17 de abril vamos a tener un homenaje para nuestros compañeros que pues han ahora sí que caído por esta enfermedad del COVID en estos últimos tiempos. Y así también recordar a los compañeros que en ese transcurso de más de 30 años del movimiento de la sección 10, pues también se nos han adelantado y han dejado su legado. Entonces, les vamos a hacer llegar estas invitaciones para que ojalá ustedes se puedan conectar también en estos eventos. Gracias. Pues gracias a todos. Sí, plantearles que a nivel laboral, sindical, educativo, de prestaciones, nuestra Asamblea de Coordinación ha estado preparando diferentes conversatorios, sobre todo de aquellas problemáticas que hoy nos inquietan mucho, entre otras como el teletrabajo, como la pandemia, como el regreso a clases, ahorita la UMA. Entonces sí, para nosotros es importante generar estos espacios de discusión, ya que la pandemia no nos permite estar presencialmente, pero a través de estas plataformas podemos al menos estar en contacto, compartir información, análisis y sobre todo no estar aislados, ¿no? Eso es algo que es muy importante ya no permanecer aislados en estos momentos, porque pues las afectaciones que estamos padeciendo siguen y siguen. Entonces necesitamos entrar en acción y cuando menos, como decíamos, estar informados de todo lo que está sucediendo en este momento. Pues a nombre de la Asamblea de Coordinación, secciones 10 y 11, les agradecemos su presencia y pues estamos también al pendiente de lo que ocurran, las inquietudes que puedan plantearnos, pueden comunicarse con nosotros vía correo, vía WhatsApp, para poder resolverles las inquietudes y las dudas que tengan en este sentido, ¿no? Entonces aquí, Carlos, Juan, si ponen sus correos o sus teléfonos para las dudas e inquietudes que tengan los compañeros y puedan resolverlas ya personalmente, ¿no? Ya no como en esta parte del conversatorio, sino ya personalmente para hacerlo y reiterarles que la segunda sesión se complementa con los servicios de salud, con los de vivienda, préstamos y otras prestaciones que tenemos para que tengamos claro qué derechos tenemos como trabajadores al servicio del Estado y que nos debe ofrecer el ISSSTE. Sin más por el momento, entonces les agradecemos su asistencia y su participación y los esperamos en los próximos conversatorios. Gracias y hasta luego. Gracias a usted.